Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos en el Señor que todos ustedes se encuentren bien y le pedimos al Señor que nos guíe para reflexionar sobre algunas historias bíblicas. Y hoy tenemos una linda historia. Padre Santo, te pido que nos guíes en poder aprender, explicar y hacer, poner en práctica tu palabra. Te pido, Señor, que nos guíes por medio de tu Santo Espíritu, y te lo pido en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, ¿cuál es la situación que nos encontramos? Bueno, nosotros podemos ver tantas iglesias, tantas congregaciones que se encuentran con dificultades, digamos, de tipo logístico, por llamarlo de alguna manera. Se pelean los hermanos, se pelean. Quizás vos estás viendo ahora y estás recordando alguna pelea que tuviste, que tenemos, que hemos visto y que hemos buscado de arreglar, ¿no es cierto? Entonces, parece increíble que entre hermanos en Cristo se peleen, pero sucede, sucede. Y como dijimos la semana anterior, las cosas como eran siguen actual. Somos hombres, somos seres humanos, hombres y mujeres, que somos pecadores. Y en las iglesias, que somos pecadores. Algunos pecadores perdonados y otros pecadores que se hacen ver como perdonados. Concretamente, en las iglesias, lo que se llaman las congregaciones, que se autodefinen como cristianos, hay de todo. Pero vamos a hablar de personas ahora, en este momento, que son de Cristo. Podemos pensar que en una iglesia hay de todo, porque en ninguna iglesia evangélica le dicen a las personas que vienen, vos no podés entrar. Entran, todos están invitados. Pero después, dentro de esa congregación, puede haber entre hermanos correctos, verdaderos, puede haber diferencias. Vamos a los hechos. Vamos al libro de Filipenses. ¿Cuál es este libro de Filipenses? El libro de Filipenses es la carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Bueno, esta es una iglesia que se formó y lo podemos ver en Hechos 16, 11 al 15, cómo se formó esta iglesia. Cómo Pablo y sus colaboradores llegaron a la ciudad de Filipos y fueron a hablar a una reunión que hacían mujeres. Una reunión de mujeres. Evidentemente eran en general hebreas. Había otras que no eran hebreas. Y oraban. No sabemos lo que creían exactamente, porque no está dicho en el libro de Hechos de los Apóstoles que creían estas mujeres, pero podemos decir que algunas eran hebreas y algunas no eran hebreas. Pero ahí comienza esta iglesia. Pablo, con la predicación a las mujeres, empieza esta iglesia. Pueden leerlo. Eso está en el libro de Hechos, capítulos 16, del 11 al 15. Léanlo, muy interesante. Ahora, en esta carta a los filipenses, ya con la iglesia formada y demás, y Pablo estando en la cárcel en Roma, recibe informaciones de lo que estaba sucediendo en Filipos. Y entonces escribe esta carta.
y escribe explicando muchas cosas interesantes, muy interesante, importante leerla esta carta, la carta a los filipenses. Pero nosotros nos vamos a detener un poco en el capítulo 4. En el capítulo 4. Fíjense en que dice el capítulo 4 de la carta a los filipenses a partir del versículo 1. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor, amados. Bueno, muy interesante esto. Pareciera como que no pega bien este comienzo del capítulo 4. Sí, pega bien. Dice que tenemos que permanecer firmes en el Señor, amados. Amados, ¿qué significa? Amados del Señor y amados los unos con los otros. Y Pablo acá te tira una bomba atómica acá a esa iglesia. Él estaba en Roma, estaba en Roma. Esta iglesia estaba lo que sería Grecia ahora, más o menos en esa zona, ¿no? Y dice así: ruego a Evodia y Síntique. ¿Qué son estas dos mujeres? Son nombres de mujeres. Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Bomba atómica. Pablo en Roma. Pero alguno le había dicho algo de estas dos mujeres. ¿Quiénes son estas dos mujeres? Evidentemente, Pablo va a decir quiénes son estas dos mujeres. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, está hablando a los obispos o a los pastores, ancianos de esta iglesia, ¿no? En especial a uno. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué significa? Están escritos en el libro de la vida, son creyentes en Cristo. ¿Y qué pasó con estas dos mujeres? Estaban peleadas. Se pelearon. ¿Cómo puede ser? ¿Quién eran estas dos mujeres? Eran dos combatientes en el Evangelio, y combatían con Pablo, no contra Pablo, con Pablo. Eran soldadas, por decirlo de alguna manera, soldados en Cristo. Y dice Pablo acá que ruego por ellas, y ruego para que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, ¿qué significa? No significa esto que estas mujeres tenían que pensar iguales. No, pero tenían que pensar iguales en el Señor, en el plan. En el plan. Dios tiene un plan. Tiene un plan para ti, para mí, para cada cosa. El Señor tiene un plan para todo. El Señor no tiene plan A, B, C, D. No tiene un solo plan. Pero tiene un solo plan para mí, un solo plan para ti, y lo va a llevar adelante. Y acá tenemos dos combatientes fiel de esa iglesia peleadas. Y ahora pensemos nosotros, ¿estamos peleados con alguno de nuestras iglesias? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que arreglar la situación. ¿Y cómo lo podemos arreglar eso? Bueno, continúa Pablo escribiendo acá y dice así: regocijaos en el Señor siempre, versículo 4, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. ¿Qué significa? Tenemos que estar contentos, siempre contentos. Imagínense, si ustedes son creyentes en Cristo, si ustedes han sido perdonados por Cristo, si Cristo tomó la posición nuestra en la cruz del Calvario y nos salvó del infierno, nos salvó de la eterna condenación,
todas las demás cosas no tienen valor. ¿Me entienden? Un valor tan grande como eso, el valor eterno, no hay. Entonces dice, regocijaos en el Señor. ¿Quién lo está diciendo acá? Es para reír. Lo está diciendo Pablo, que estaba encarcelado en Roma y estaba encadenado en Roma. Y él dice, regocijaos siempre en el Señor. Y dice además, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. O sea, todas nuestras peticiones, estamos peleados con hermanos, con familiares, con personas. Tenemos que presentar nuestras peticiones al Señor, decir, Señor, mira, estamos pasando un momento difícil, ¿cómo lo puedo solucionar? Todas nuestras peticiones. Y dice, y ruego, todas nuestras peticiones y ruego con acción de gracia. ¿Y qué pasa si tú le pides al Señor estas cosas? Dice así, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si tenemos dificultades con los hermanos, y la podemos tener. ¿Por qué la podemos tener? Porque yo quiero hacer una cosa, pero mi hermano en Cristo o mi hermana en Cristo piensa otra. Y acá está hablando de dos mujeres. Generalmente las mujeres, lo debo decir, y no se enojen conmigo, las que más litigan, las que más se pelean en las iglesias son las hermanas. Por cualquier cosa, por algo que me cayó mal, por algo que me dijo, no, conozco tantos casos, ejemplos, una reunión de mujeres, clásica, van las mujeres, se reúnen, y ¿qué llevan? Llevan algo de comer, llevan alguna cosita, y una tiene que orar, otra tiene que presentar alguna parte del Evangelio, y entonces empieza a haber envidias. Una dice, no, vos trajiste esto, pero ¿y por qué no me avisaste? Porque ella quería. Y comienzan a litigar por grandísimas estupideces, ¿no es cierto? Y se presentan los problemas difíciles. Imagínense, estas dos mujeres litigaron en Filipo. Roma está un poco lejos de Filipo, y Pablo lo supo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué significa eso? Mal testimonio. Imagínense, acá mis vecinos me ven a mí que me agarro a patadas con mi esposa. ¿Qué piensan? Y después yo voy y le digo, hay que creer en el Señor Jesucristo para... No me harían caso para nada. Lo mismo pasa en las iglesias. El testimonio se derrumba cuando ves dos mujeres, dos soldadas de Cristo que combatieron por el Evangelio y ahora peleadas. ¿Por qué? ¿Piensan distinto? Está bien, todos tenemos que pensar distinto, pero tenemos que tener un mismo sentimiento en el Señor. O sea, Dios tiene un plan para vos, para mí y para todos. Y ese plan el Señor lo llevará a cabo sí o sí. Sí o sí. Y entonces, ¿qué conviene? Conviene arreglar las situaciones. No estar peleado con ningún hermano o hermana en Cristo. Tenemos que ser de un mismo sentir en Cristo. Y yo sé que dentro de los que están de aquel lado hay tantos que tienen esas dificultades. Hermanos y hermanas en Cristo, arreglen las situaciones con sus hermanos y hermanas en Cristo. Que el Señor los bendiga, sigan adelante, los quiero, me llamo Alberto.